Tres. Hola, buen día. Nosotros somos un grupo de alumnos de primer y tercer semestre y representamos la línea de investigación con la serie 2020-B16 y de esta presentación es sobre el pulmón. Comenzaremos con una introducción sobre las generalidades de los pulmones y estos se ubican dentro del tórax en los sacos pleurales a cada lado del mediastino y tienen una forma cónica de vértice superior y su base inferior. El volumen de ambos pulmones no es el mismo, ya que el izquierdo tiende a ser más pequeño que el derecho y su peso en el adulto en conjunto es de 1 kilogramo 100 gramos, donde corresponden 600 al pulmón derecho y 500 al izquierdo. Su embriología, estos comienzan con el primordio respiratorio, que es alrededor del día 28, y se denomina como surco laringotraqueal, y este se va a evaginar durante la semana 4 en el divertículo laringotraqueal, y este a su vez en su extremo distal se va a configurar en lo que es la llama respiratoria y como tal este va a ser el esbozo para los pulmones y los bronquios. Esta durante la cuarta semana se va a dividir en dos evaginaciones, una la llama branquiales primarias, que van a ser los primordios de las cavidades pleurales, y la otra en los bronquios secundarios y terciarios, que alrededor de la quinta semana va a ser los primordios de los bronquios principales. Estos bronquios se van a subdividir en bronquios secundarios que van a originar ramas lobulares, segmentarias e intersegmentarias, y las ramas lobulares se van a encontrar en cada lóbulo de cada pulmón, y los bronquios segmentarios se van a formar alrededor de la séptima semana en una cantidad de 10 en el pulmón derecho y de 8 a 9 en el izquierdo. Alrededor de la semana 24, los bronquiolos respiratorios, van a aparecer los bronquiolos respiratorios y durante esto, el desarrollo de estos bronquiolos, el mesénquima visceral que los va a rodear va a formar como tal las pleuras de los pulmones, el músculo liso, el tejido conjuntivo y los capilares del pulmón. La maduración pulmonar se divide en 4 etapas, que es la pseudoglandular, la canicular, la etapa de los ecos terminales y la última que es la etapa alveolar. La etapa pseudoglandular, que es de la semana 5 a la semana 16, se caracteriza ya que los pulmones en desarrollo van a guardar cierto parecido histológico con las glándulas exócrinas y en la semana 16 ya se han de haber formado todos los elementos principales del pulmón, a excepción de los que participan en el intercambio gaseoso, que son los alvéolos, y como tal, si un bebé nace en este periodo, va a ser incapaz de sobrevivir ya que no podrá respirar. En la etapa canicular, que es de la semana 16 a la 26, se caracteriza ya que los pulmones en su segmento craneal se va a desarrollar más rápido que en su segmento caudal, además de que va a aumentar la luz de los bronquiolos y los bronquios, y el tejido pulmonar va a adquirir gran vascularización. En la semana 24, cada bronquiolo terminal va a dar origen a los bronquiolos respiratorios, que este se va a dividir de 3 a 6 estructuras tubulares que van a ser los primordios de los conductos alveolares. Al finalizar esta etapa, la respiración ya va a ser posible, por lo que si un bebé nace en este periodo, podrá sobrevivir si solo recibe cuidados intensivos. De lo contrario, mueren estos bebés, ya que su aparato respiratorio y otros sistemas todavía están relativamente inmaduros. Ahora en la etapa del saco terminal, pues a las 26 semanas los sacos terminales se encuentran revestidos principalmente por células epiteliales escamosas de origen ectodérmico conocidas como neumocitos tipo 1, que a través de las cuales se produce el intercambio de gases. La red capilar prolifera rápidamente en el mesénquima alrededor de los alvéolos en desarrollo y existe un desarrollo activo ocurrente en los capilares linfáticos, dispersas entre las células epiteliales escamosas se encuentran las células epiteliales secretoras, redondeadas, conocidas como neumocitos tipo 2, y las cuales secretan surfactante pulmonar, la cual es una mezcla compleja de fosfolípidos y proteínas. Este, por otra parte, al comienzo de la etapa alveolar, que inicia a las 32 semanas, cada bronquio respiratorio termina en un grupo de sacos alveolares de paredes delgadas que se encuentran separados entre sí con tejidos conectivos laxos. Estos sacos pues representan futuros conductos alveolares y de transición dependen de la placenta y el intercambio de gases en el intercambio autónomo de ellos mismos. Ahora les hablaremos acerca de la anatomía. La constitución anatómica del pulmón se divide en tres partes, que son los bronquios intrapulmonares,
los lóbulos pulmonares y los segmentos pulmonares. Los bronquios pulmonares son ramas que dividen las vías en el interior de los pulmones. Estos, al alcanzar al hilio pulmonar, se dividen en bronquios lobares destinados a los lóbulos pulmonares. En el lóbulo derecho encontramos 3 bronquios lobares, superior, medio e inferior, y en el lóbulo izquierdo solo 2, el superior y el inferior. Los bronquios lobares se dividen en bronquios segmentarios y estos a su vez se subdividen en bronquios segmentarios que dan origen a unos pequeños bronquios. Los lóbulos pulmonares son secciones bien definidas en las que se encuentran divididos los pulmones, demarcados por una serie de pliegues en la membrana que cubren estos órganos. Así como anteriormente lo mencionamos, tanto en el lóbulo derecho encontramos en el pulmón derecho, encontramos 3 lóbulos y en el izquierdo solamente 2. Los segmentos de cada uno de los pulmones está dividido en lóbulo superior, donde encontramos el apical 1, el anterior 3, el posterior 2. En el lóbulo medio encontramos el medial 5, el lateral 4. En el lóbulo inferior, encontramos segmentos superiores o apical 6, segmento anterobasal 8, un segmento laterobasal 9, un segmento basal posterior 10 y un segmento basal medio 7. En el pulmón izquierdo encontramos en el lóbulo superior apical posterior 1 y 2, segmento anterior 3, segmento superior 4 y segmento inferior 5, que estos serían el 4 y el 5 lingual. En el lóbulo inferior encontramos el segmento superior o apical 6, segmento anteromedial basal 7 y 8 y segmento laterobasal 9 y segmento basal superior 10. Y aquí vemos la división. La fisiología del pulmón. Esta pues tiene 2 circulaciones. La primera, que es de bajo flujo y alta presión, que es la que lleva la sangre oxigenada a la tráquea, al árbol bronquial, los tejidos de sostén del pulmón y las capas adventicias de las arterias pulmonares. Y la circulación de alto flujo y baja presión, que esta lleva toda la sangre desoxigenada del organismo hacia el corazón. Del lado derecho, pues se observa la circulación de bajo flujo y alta presión, y del lado izquierdo la circulación de alto flujo y baja presión. Bueno, en las funciones de los pulmones, la primera es el intercambio gaseoso, que esto se lleva a cabo dentro de los capilares del pulmón, en el cual el oxígeno entra a las arterias y el dióxido de carbono que se encuentra en las venas sale por medio de las vías respiratorias. El segundo es el equilibrio ácido básico, que en el aumento del dióxido de carbono el cuerpo puede aumentar una concentración de iones de hidrógeno. Por lo tanto, los pulmones actúan en este equilibrio mediante la eliminación del dióxido de carbono. La tercera sería la fonación, que esta se da por el movimiento del aire a través de las cuerdas vocales, lo cual hace que se produzca el sonido. Asimismo, también sucede con el hablar y el cantar. La cuarta es el mecanismo de defensa. Como sabemos, los pulmones están expuestos a varios microorganismos en cada inhalación. Por lo tanto, los cilios tienen una capa mucosa en la cual estos microorganismos se quedan atrapados y son expulsados al toser. O también los macrófagos alveolares, los cuales se adhieren a estos microorganismos y las matan. Y por último es el metabolismo pulmonar y el manejo de los materiales bioactivos, en el cual las células del pulmón deben metabolizar los sustratos para aportar energía y los nutrientes para mantener su propio mantenimiento, válgame la redundancia.
La anatomía fisiológica del sistema circulatorio pulmonar. Este consta de vasos pulmonares, vasos bronquiales y los linfáticos. Los vasos pulmonares, pues hay una arteria pulmonar que se divide para cada uno de los pulmones. Este tiene una distensibilidad de 7 mililitros sobre milímetros de mercurio y se acomoda al gasto cardíaco de las arterias. Los vasos bronquiales, pues estos irrigan los pulmones y tienen del 1 al 2% del gasto cardíaco total. Y el flujo de la aurícula izquierda va a ser mayor al de la derecha. Y los linfáticos, pues estos se encargan de retirar las partículas que hayan penetrado los alvéolos para evitar el edema pulmonar. Bueno, en cuanto a ventilación pulmonar, la ventilación alveolar es un intercambio de gas entre los alvéolos y el medio externo. Este es un proceso mediante el cual se acarrea oxígeno desde la atmósfera hacia los pulmones y por el cual el dióxido de carbono transportado a los pulmones en la sangre venosa mixta es expulsado al organismo. Para esto se utilizan las definiciones de volumen y capacidades pulmonares estándar. Estas son 4 diferentes de cada una. El volumen corriente es el volumen que se respira en condiciones normales y voluntarias. El volumen de reserva es el volumen que cabe en los pulmones después de una inspiración normal. El volumen de reserva expiratorio es el volumen del aire que aún se puede expirar después de una respiración normal. Y el volumen residual, este es el volumen de aire que permanece en las vías respiratorias y pulmones después de una expiración máxima. También combinado con estos volúmenes se tiene lo que es las capacidades. Está la capacidad inspiratoria y este es el volumen de que una persona puede inspirar después de una inspiración normal. Todo esto se mide en mililitros y una capacidad inspiratoria es un volumen corriente más un volumen de reserva. La capacidad residual es el volumen que queda en los pulmones después de una expiración normal y sirve para mantener constantes presiones de dióxido de carbono y de oxígeno. Y capacidad vital o capacidad vital forzada es la cantidad de aire en los pulmones y son capaces de mover, a lo que se puede expirar tras una inspiración profunda. Bueno, ventilación y perfusión pulmonar. La ventilación depende de la intermitencia de los movimientos respiratorios y la perfusión depende de las variaciones de sístole y diástole. Estas relaciones de ventilación-perfusión son las que realmente determinan las presiones alveolares y sanguíneas de dióxido de carbono y de oxígeno. Y la distribución de la ventilación, en la inspiración el cambio de volumen frente a un mismo cambio de presión transpulmonar es mayor en los alvéolos que en la base. Por lo tanto, la ventilación en la base es mayor que los alvéolos apocales. Y bueno, la relación de ventilación-perfusión, si aumenta la ventilación con respecto a la perfusión, aumentará la concentración de oxígeno y disminuirá la concentración de dióxido de carbono arteriales y si disminuye la ventilación con respecto a la perfusión, esto disminuirá los niveles de oxígeno y aumentará los de dióxido de carbono arteriales. Estos se incrementan desde la base hasta los alvéolos y en los vértices es donde hay mayor ventilación que perfusión, la sangre más oxigenada y hay una concentración de oxígeno máxima y una concentración de dióxido de carbono mínima. Dentro de la histología tenemos como característica principal que el pulmón posee los 3 tipos principales de células, los que son las ciliadas, las mucosas y las basales. El pulmón está constituido por una multitud de pequeños sacos adyacentes llenos de aire, ya se habló anteriormente de ellos, que son los alvéolos. Estos se hallan interconectados unos con otros por los llamados poros de Kohn, que facilitan la distribución del gas. Tenemos que los pulmones tienen alrededor de 500 millones de alvéolos, formando una superficie total cercana a los 70 metros cuadrados. Las células que forman el alvéolo son el primero es los neumocitos tipo 1, que son los más abundantes y forman la pared del alvéolo. Estos tienen un núcleo que protruye hacia la luz alveolar.
siguiéndole los neumocitos tipo 2, que son menos abundantes y se caracterizan por la producción de surfactante pulmonar, que se acumula en los cuerpos lamelares antes de ser expulsados a la luz alveolar. Tenemos que el surfactante pulmonar es un complejo de lipoproteicos que proporcionan tensión superficial muy baja a la interfase líquido-agua, reduciendo así el trabajo necesario para el estiramiento de la pared pulmonar por la reducción de la tensión y previniendo el colapso de los alvéolos. Y otra característica es que poseen vellosidades intestinales. Siguiéndole con los macrófagos alveolares, que son otro tipo de células y estos presentes en el epitelio respiratorio. Aquí podemos ver dónde se encuentran localizados los alvéolos pulmonares. Dentro de los bronquios y los bronquiolos tenemos que son las vías aéreas que transportan el aire hacia los alvéolos. La pared interior de los bronquios está recubierta por pequeñas proyecciones llamadas cilios. Estas tienen la función de atrapar residuos y microbios procedentes del aire inspirado. También cuentan con células especializadas. Estas son las células caliciformes que secretan el moco. Este moco es una fina capa de la pared del bronquio que facilita el atrapamiento de las impurezas y gérmenes. Aquí podemos ver la histología de la pared bronquial, teniendo como más superficial lo que es el moco, siguiéndole la célula caliciforme y el epitelio. El tipo de epitelio de la pared bronquial es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, siguiéndole la membrana basal, la lámina propia, el músculo liso, la glándula y el cartílago. Bueno, y en las patologías vamos a comenzar con lo que es la tuberculosis pulmonar, que esta es una enfermedad infecciosa que es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta sí se puede tratar de manera oportuna. Se contagia por medio de tener contacto con las gotitas de saliva de una persona que tiene tuberculosis. Sus síntomas y diagnóstico en síntomas de la tos, a veces acompañada de flema o sangre, fiebre, pérdida de peso, fatiga, sudoración excesiva. Su diagnóstico básicamente se basa en la baciloscopía, que es en el análisis de la expectoración o flema, y biopsia, que es en análisis de muestra de tejido pulmonar o de otros tejidos. Bueno, y su tratamiento lo vamos a ver en otra diapositiva más adelante. Bueno, es acortado estrictamente supervisado y tiene una duración de 6 meses. Bueno, los grupos vulnerables son niños y niñas, adultos mayores, personas con defensas bajas, desnutrición, con VIH-Sida, fumadores y personas que tienen diabetes. Bueno, y aquí en este esquema, el primero es en los que se dividen extracelular, intracelular, lesiones gaseosas, focos fibrióticos o calcificados. En la segunda columna mostramos cómo es que se funciona y en la tercera es su debido tratamiento. Bueno, en las enfermedades pulmonares hay 3 vías respiratorias, por ejemplo, el asma. En el tejido pulmonar son los que se basan en que afectan la estructura del tejido pulmonar. Eso hace que los pulmones no se puedan expandir totalmente. Y la tercera sería enfermedad de circulación pulmonar, que estos son los que afectan la capacidad de los pulmones para captar el oxígeno y liberar dióxido de carbono, y esta es la que puede afectar la actividad cardíaca. Y finalmente vamos a terminar con el Día Mundial del EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Gracias.